Bueno, hermano, pues vaya abriendo su Biblia en el libro de Salmos 138. Perdón, Génesis 11. Salmos ahorita, primero Génesis 11. Libro de Génesis, capítulo 11. Bien, dice así la escritura. Vamos a leer del 1 al 9. Ahorita le platico un poco más. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que han empezado a hacer. Lo que han pensado hacer, perdón. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Bueno, esta historia es interesante, mi hermano. Dice la escritura que todos tenían una sola lengua, es decir, que todos hablaban un mismo idioma. Después de que Dios da una orden a Noé de construir el arca, y Dios manda el diluvio, Él desapareció toda la humanidad, a excepción de Noé, de su familia y parejas de animales que mantuvo en el arca. Lo que se cree es que el arca tenía 3 niveles: uno para los animales, otro para los alimentos y otro para Noé y su familia, por las dimensiones del arca. Entonces Dios manda a Noé a hacer el arca. Cae el diluvio, muere la humanidad, solamente se salva Noé y su familia. Y después de cierto tiempo, casi un año, porque el diluvio duró por ahí de 40 días, 40 noches, pero teníamos que esperar a que se secara toda la tierra, porque dice que el agua llegó hasta la montaña más alta. Algunos dirán: bueno, ¿por qué hasta la montaña más alta? Pues por 2 razones. La primera era porque pues hay humanos bien hábiles para escalar, ¿no? Entonces se hubieran podido salvar llegando a la cúspide. Pero no obstante con eso, Dios sobrepasó el nivel de las montañas más altas por aquellos gigantes que existían en la tierra. Que eso es otra historia que en algún momento le platicaré. ¿Por qué los gigantes, a pesar de eso, seguían vivos en la época de David? Son algo bien interesante. Pero entonces Noé se establece en un lugar, ¿no? Dice la escritura que quizás vivían alrededor del Éufrates, ¿no? Y entonces crece la humanidad de descendencia de Noé, y era lógico que todos tenían un mismo lenguaje, porque lo venían aprendiendo de generación en generación. Y entonces hubo un grupo de personas, no todos, un grupo de personas que decidieron ser nómadas.
y hacer una travesía de emigrar hacia otro lugar. Llegaron a Sinar, donde es el norte de Mesopotamia, y ahí se establecieron. Y estando ahí, dice la Escritura, que ellos pensaron en hacerse un nombre. Y esto es bien importante que lo aprendamos hoy. Ellos dijeron: hagámonos un nombre. Esa frase o esa palabra detecta algo: orgullo. Ellos querían hacerse de un nombre. Querían no solamente de hacerse de un hombre, sino llegar hasta el cielo e igualarse a Dios. Una de las acciones que querían hacer era construir una torre alta, hermano, alta. Y en los objetivos de generar una torre alta era para observar a sus enemigos cuando viniera alguna batalla, para mirarlos desde lejos, y dos, para hacerse de un hombre, para hacerse importantes, para hacer que nadie más podía ser como ellos. Y eso fue su peor error, porque al ellos querer hacerse un nombre y querer llegar a los cielos, en otra versión dice: y sobrepasar las bóvedas del cielo, es decir, lo que nosotros conocemos como el primer cielo, ¿no? El primer cielo es el que vemos, el azulito o el negro, las nubes. Pero la Escritura nos enseña que hay otros cielos, ¿no? Cielos que son más espirituales que los físicos que vemos. Pero estos hombres querían llegar al primer cielo, porque era lo que veían y querían sobresalir. Entonces, ellos dicen: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Su propósito también era establecerse y unirse. Noten esto, hermanos. Es que hoy quiero explicarles un tema acerca del orgullo, porque cuando orgullosamente vieron para ellos y pensaron que podían estar unidos siendo orgullosos, porque uno de sus objetivos era para que nadie nos esparza, no, para que nadie nos mande a otras ciudades, seamos uno, y Dios los vio, y dice la Escritura que ciertamente Dios dijo: estos están trabajando como uno solo. Y en ese punto, quiero decirles, cuando alguien trabaja como un equipo, en unidad, hermano, créanme que hay un avance, hay poder cuando se trabaja como uno solo. Y Dios lo sabe. Por eso Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Porque mejores, también dice la Escritura, son dos que uno. Si uno cayere, el otro le levantará. Y el mismo Señor sabía que ya no les iba a llamar más dos, a Adán y Eva, ni a ninguna pareja, sino Él los veía como uno solo. Dios sabe que cuando la gente se une, cuando una comunidad se une para trabajar como un solo hombre, hacen grandes avances. Cuando nosotros como iglesia trabajamos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, hermano, hay un gran avance. Pero a diferencia de ellos querían trabajar como uno solo, a su manera, a sus ideas y con su orgullo. Es diferente cuando somos el cuerpo de Cristo y trabajamos como uno solo. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza es Jesucristo. Y cuando Jesucristo es nuestra cabeza y avanzamos como uno solo, es ahí, hermano, donde el pueblo de Dios es victorioso, es vencedor, lleno de poder, lleno de unción, lleno de fuerza para la batalla, donde los enemigos tiemblan cuando un pueblo unido alaba a Dios. En la Escritura encontramos muchas historias cuando pueblos enemigos venían contra el pueblo de Israel. Y aquel rey como Josafat tomó a todo un pueblo y empezaron a entonar cánticos de alabanza, cánticos de adoración como uno solo. Y el otro pueblo los escuchó, se llenó de temor y Dios hizo que se mataran entre ellos mismos. Fue aquel momento donde Dios dijo: no es suya la guerra, sino del Señor.
Cuando trabajamos como uno solo, pero con Cristo en nuestra vida, hermano, ahí encontramos la bendición. Pero cuando trabajamos como uno solo, sin Cristo, sino con nuestras ideas a nuestra manera, para hacernos incluso un hombre, entonces ahí está el problema. Porque ellos pensaron que su unidad iba a triunfar con lo que estaban haciendo. Pero la consecuencia fue todo lo contrario: división. Cuando uno trabaja a su manera orgullosamente, lo primero que va a haber es división. División, hermanos. Confusión. Dios dice que descendió, y como todos hablaban una sola lengua, lo primero que hizo fue cambiarles el lenguaje, confundirlos. Y entonces a partir de ese momento ya no se entendían. Uno hablaba inglés, otro español, otro francés, otro italiano, y nadie se entendía. Y quiero suponer que otras lenguas, pero nadie se entendía. Y eso pasa en el orgullo. Los que tenemos parejas o los que estamos casados, sabemos que cuando entra el orgullo a la casa, ya no nos entendemos, ya no hablamos el mismo lenguaje. Porque cuando el orgullo entra en un hogar, en una familia, unos harán sus cosas a su manera, otros a su manera, y nunca habrá paz, y nunca habrá unión ni restauración. Lo peor que puede haber en una familia es orgullo, porque ese mismo orgullo trae división en el hogar, trae división con la pareja, trae división con los hijos, trae confusión, porque ya no nos entendemos. La esposa quiere algo, anhela algo, pero es tanto el orgullo de la pareja que ya no la entiende, que ya no la escucha, que ya no le pone atención. A veces se vuelve tanto el orgullo en nuestro trabajo o en nuestro alrededor que ni siquiera ponemos atención a lo que dicen los demás. Hay confusión. Hay confusión. Los que pasan por una relación de noviazgo, si una relación empieza a haber orgullo, hay confusión, se van a dejar de entender. Y ese es un problema gravísimo, gravísimo, hermanos. Y entonces eso pasa cuando nuestro corazón ve por sí mismo. El orgullo puede venir de diferentes formas, a veces porque alguien nos hizo daño. Puede venir por todo lo que vivimos desde la niñez hasta la adultez. Pero se genera orgullo en nuestro corazón. A veces porque nos volvemos exitosos. ¿Y el éxito es malo? No. Dios desea que seamos exitosos. Dios dice en la Escritura, en el libro de Deuteronomio, que nos pondría por cabeza y no por cola. El deseo de Dios en sus bendiciones es que seamos exitosos, pero hay muchos exitosos que se vuelven orgullosos por su éxito. En el libro de Daniel capítulo 4 le platico la historia, nada más apúntela o recuérdela para que la lea. En el libro de Daniel había un hombre, un rey llamado Nabucodonosor, rey de los babilonios. Esta Babilonia fue una Babilonia tremenda, hermanos. Era una Babilonia que todos los reinos le tenían miedo. Conquistaba y conquistaba y conquistaba, y se hacía de riquezas y de hombres y de imperio y de ejércitos. Nabucodonosor fue un rey, hermano, excepcional. Pero en el libro de Daniel capítulo 4, Nabucodonosor empieza a dar unas palabras y a decir: me he engrandecido en esto, he tenido aquello, he conquistado, me he hecho grande. Y mientras él hablaba todo eso, Dios le da un sueño. Y en ese sueño él ve una visión. Y en esa visión Dios le muestra que Nabucodonosor, que él mismo iba a caer todo su reino e iba a llegar él mismo hasta la tierra, a comer, dice la Escritura, como si fuera una bestia.
ese rey que se engrandeció. Dice la misma escritura que aún Dios le permitió que se engrandeciera. Pero él, al pensar que era por sí mismo, porque él podía, porque él era capaz, sin Dios, sin agradecer a Dios, ese éxito y esa soberbia lo llevó hasta el suelo. Y ciertamente en esa visión que le dio se volvió realidad. Ese rey Nabucodonosor llegó a comer como una bestia. Literal, se encorvó. Dice la escritura que le creció el vello de tal manera que hasta se le hizo como alas de águila o de un canario o de un pájaro. Sus uñas también se dice que se hicieron largas. Imagínense cuánto tiempo pasó así. Ese rey que tenía tantas cosas, ¿cuánto tiempo habrá pasado para que ahora sus uñas fueran largas, su cabello enorme y comiera con las bestias? Y al final de la escritura, Nabucodonosor hace una oración donde reconoce que Dios es el rey verdadero y que sin él nada hubiera tenido. Se humilla. Pero ahí se cumple lo que pasa en el libro de Salmos. Vaya a Salmos ahora sí, 138. Libro de Salmos 138, versículo 6. Dice la escritura: porque Jehová es excelso y atiende. ¿A quién atiende? Dice ahí: al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios, hermano, hasta ahí quiero esa parte, quiero que lo sepa, porque nuestro Dios es un Dios que ama y atiende a la voz de los humildes. A aquellos hermanos que no se jactan de lo que tienen, aquellos hermanos que dejan su orgullo a un lado y que son capaces de perdonar, que son capaces de amar, que son capaces de amar aún a aquel que los ha aborrecido. Una persona humilde es de las que hablan las bienaventuranzas también de Jesús. Aquel que muchas veces es golpeado y aún pone la otra mejilla. Esto no significa, hermano, que nos dejemos dar cachetadas. Significa que somos capaces, hermano, de que si alguien nos hiere podamos perdonar, y aún si nos vuelve a herir podamos volver a perdonar y avanzar sin odiar y sin buscar venganza. Porque no es fácil poner una mejilla cuando es un golpe físico y no contestar. Es lo mismo cuando nos dañan. A veces nos golpean y queremos contestar y queremos la venganza. Y me la hizo, me la paga, y me hizo esto, ahora va la mía. Pero la escritura nos enseña que el humilde pone una mejilla, pero también es capaz de poner la otra. Y en ese proceso de poner la otra aprendemos a perdonar y a soltar. ¿Está conmigo? Por eso Dios dice que Él mira de lejos al altivo, pero al humilde lo atiende, al humilde lo escucha, al humilde inclina su oído, al humilde, hermano, Dios atiende. Es como cuando vamos a un hotel, hermano, y pagamos. Nos atienden, hola, bienvenido, ¿cómo están? Y lo que quiero decirle no es que Dios esté a nuestro servicio, a nuestra merced, pero esa clase de atención quiero que la entienda, porque Dios nos atiende cuando somos humildes. Dios está al pendiente. Dios está, ¿qué necesita? ¿Qué necesitas, hijo? ¿Qué necesitas, hija? Pero espera un corazón humilde. Y dice, mas al altivo, ¿cómo lo mira Dios? De lejos.
de lejos, hermano. Y la gente dice: ay, ¿por qué Dios no me hace caso? Pues porque a veces somos bien orgullosos, hermano. Porque a veces no soltamos lo que tenemos que soltar. Porque a veces buscamos venganza. Porque a veces pensamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas. Pero cuando viene la lucha y cuando viene la necesidad, sí nos preguntamos: ¿dónde estás, Dios? Pero todo el tiempo pensamos que nosotros podíamos con nuestra fuerza. Y es ahí, porque Dios nos estaba mirando de lejos, que Dios nos va a decir: bueno, pues tú siempre quisiste que te mirara de lejos, porque tú pensabas que tú podías hacerlo a tu manera, a tus fuerzas, a tus ideas. Pero cuando nos rendimos a Dios y le decimos: Señor, yo no sé cómo, no quiero hacerlo solo. Tal vez hasta ahora lo he hecho solo o a mi manera, y a lo mejor muchas veces sí tenemos algo de éxito, hermano. Pero como el rey Nabucodonosor, tarde o temprano llegará la consecuencia del orgullo. Tarde o temprano. Tal vez ahora usted dice: es que él es bien orgulloso, y miren, como que Dios no está tratando con él, hasta como que le va mejor. Tarde o temprano. Tarde o temprano Dios dará el pago del orgullo. Porque ese rey Nabucodonosor pasó mucho tiempo siendo rey y siendo poderoso. Pero un día, hermano, Dios trajo la consecuencia de su orgullo. La torre, los que estaban ahí en la torre de Babel, yo no sé cuánto tiempo pasaron intentando construir, porque se hicieron las ideas, incluso supieron: vamos a hacer así el ladrillo, vamos a hacer así esto, vamos a construir. Planearon, empezaron a trabajar. No fue solamente así como que se les ocurrió, no. Empezaron a trabajar de tal manera que Dios los llegó a ver trabajando como uno solo. Pasó un tiempo, pero tarde o temprano Dios vino y trajo confusión. Por eso yo le digo, hermano, no esperemos a que ese tarde o temprano llegue a nuestra vida. Aprendamos a soltar el orgullo, a dejar de ser orgullosos, a hablarle a aquellos con los que ya no hablamos, a soltar las cosas. De lo contrario, hermano, en algún momento Dios puede traer división y confusión, y quizás sea demasiado tarde para muchos de nosotros. Es por eso que en este tiempo de cambios, hermano, parte del orgullo es importante que aprendamos a soltarlo. Y yo no le estoy enseñando a usted como si usted fuera el único, o como si los que nos miran fueran los únicos. Dios trata conmigo también con eso. Dios sabe que pues desde que yo fui pequeño, pues mi mamá dice, y sí me acuerdo, ¿no? Yo era muy inteligente y sacaba muy buenas calificaciones. Pero ahora usted me ve guapo, pero antes estaba feo, hermano. Feo con F de 3 focas. Y la verdad es que solamente a través de mi inteligencia yo empecé a sobresalir, y eso me volvió orgulloso. De tal forma que hasta mi hermana le caía yo bien gordo, ¿no? Porque pues siempre me las sabía todas. Siempre contestaba todo, siempre me sabía cualquier operación matemática, cualquier adivinanza. No. Era inteligente pero feo. Pero eso me hizo orgulloso por querer sobresalir sobre los demás. Pero me hizo daño también, porque tenía muy pocos amigos. Nadie se quería juntar conmigo. Sabían que era el ñoño del salón, ¿no? Hace poco me encontré a una compañera de la primaria de hace años, un familiar de Dani, y lo primero que dijo: es que eras bien ñoño, no sabíamos si tenías tiempo para jugar. Era lo que se acordaba de mí. Y la verdad es que yo no hice muchos amigos, perdí muchas cosas. Pero a veces suplimos una cosa con otra, y eso es un problema, porque eso nos vuelve orgullosos. A veces no tenemos mucho dinero quizás, pero somos buenos en otra cosa y nos volvemos orgullosos.
Quizás no tenemos algo, pero vamos a la iglesia, e incluso como cristianos nos volvemos orgullosos de tal forma que juzgamos a los otros porque nos sentimos mejores que ellos mismos. No, yo sí estoy bien. Como aquel fariseo, cuando Jesús cuenta la historia del que llega el fariseo y llega el publicano, y el fariseo dice: Señor, gracias, porque yo no soy como este hombre. Gracias, Señor. Y el otro, de rodillas llorando, le decía: Señor, perdóname. Señor, ten misericordia. Y dice la Escritura: ¿quién salió más justificado? Ese hombre que se jactaba y decía: yo no soy como aquel, o aquel que estaba en el suelo de rodillas llorando. De cierto les digo que salió más justificado el que estaba de rodillas, humillado, reconociendo, que aquel hermano que se jacta de lo que tiene y de lo que es. Yo no le digo que usted no le agradezca a Dios que su vida ha cambiado, hermano, pero quiero que sepa que nunca ha sido por nosotros mismos o por nuestra bondad. Si hemos cambiado es porque Jesucristo ha metido su mano en nuestras vidas, y Él es el único que cambia los corazones. Él es el único. Pero ¿qué espera de nosotros? Humildad y disposición. Así que cuando vea a otro que está peor que usted, no lo juzgue, extiéndale la mano y dígale: vamos a luchar juntos. Extiéndale la oración. Extienda su corazón y diga: Señor, mi hermano te necesita. Está mal, tal vez, Señor, pero tú puedes hacer un milagro en su vida como lo hiciste conmigo. Porque antes de mirar, hermano, recuerde la pajita de mi hermano. Tengamos en cuenta si no tenemos una viga en nosotros mismos. Pero el orgullo causa muchos problemas. Muchos, hermano. Quiero que vaya a Santiago, capítulo 4. Versículo 6. Dice: pero Él, hablando de Dios, Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es bien bonito, hermano, porque Dios resiste. Lo peor que podemos ser con el Señor es orgullosos. Dios resiste, es decir, Dios no se acerca, Dios no le gusta. Es como aquella gente que nos cae mal, ¿no? Ay, ahí viene, y usted se va y se da la vuelta. Uy, ya llegó de este lado. Uy, la ve por todas partes y usted le huye. No quiere estar ahí, usted le resiste. Así es con Dios. No, así que no importa a qué iglesia vaya, si usted es orgulloso, Dios lo va a resistir a la iglesia o al lugar donde vaya. Usted podrá ver: ay, ellos sienten a Dios, Él siente a Dios. Yo no lo necesito así. Pero a veces es orgullo, hermanos. Y lo que Dios anhela es que nos rindamos a Él. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. A los que, hermano, aprendamos a ser sinceros. Una persona humilde, sincera con Dios. Y esto quiero ser bien claro, hermano, porque ¿ustedes creen que Dios no conoce todo nuestro corazón? Pero a veces no queremos reconocer ciertas cosas delante de Dios. Como David, cuando pecó, pasó un año aproximadamente sin buscar a Dios, porque aunque él sabía lo que había hecho, había orgullo para no acercarse a Dios y reconocer lo que él era y lo que él había hecho. Pero, hermano, Dios anhela de nosotros la sinceridad. Sinceridad.
Hermano, solamente basta con decirle al Señor: Señor, tú conoces que soy así, tú conoces que tengo problemas con tal persona por mi carácter, tú conoces, Señor, que me estoy peleando con los vecinos porque me chocan. Dios sabe todo eso. Señor, tú sabes lo que me molesta, lo que hace mi pareja. Tú sabes, Señor, cuánto me enoja. Y me he vuelto orgulloso incluso con mi pareja por las actitudes que él hace. Ya no le preparo de cenar. ¿Quieres cenar? Tú prepáratela. ¿Quieres dinero? Trabaja tú, ¿no? Nos volvemos orgullosos y eso es un problema. Pero Dios anhela la sinceridad. Ser sinceros con Dios cambia tantas cosas, porque habla de humildad. Habla de reconocer: Señor, así soy. Señor, esto me falta. Señor, con esto no puedo. Señor, esta es mi debilidad. Sinceridad. Y es ahí donde Dios dice: da gracia a los humildes. Da aquello, hermano, que no merecíamos. Porque eso es la gracia, hermano. Dar aún sin merecerlo. Dios nos da sin merecer a los que aprendamos a ser humildes. Y entonces Dios suplirá tus necesidades, y entonces Dios suplirá tu corazón. Dios te ayudará y Dios te levantará. Pero simplemente aprendamos a ser humildes, a ser sinceros, a ser honestos con Dios y a reconocer, hermano, que nuestra vida está en sus manos y no en la nuestra. Nuestro futuro está en sus manos y no en la nuestra. Nuestro negocio, nuestro trabajo dependen más de Dios que de nosotros mismos. Nosotros hacemos nuestra parte, pero es Dios quien hace todo lo demás. Nosotros simplemente nos rendimos y reconocemos que no somos perfectos. O levante aquí la mano quien sea perfecto. Nadie lo es, hermano. Nadie. Porque el Señor mismo nos perfeccionará hasta el día que Él venga. Entonces no somos perfectos. Estamos todos en un proceso. Y cuando entendemos que todos estamos en un proceso, entonces entendemos que cada uno de nosotros se puede equivocar. Sí, se puede equivocar. Claro que se puede equivocar. Pero también aprendamos en nuestra equivocación a ir delante de Dios y decir: Señor, me equivoqué, ayúdame. Nunca por mis fuerzas. Por eso pusimos ahí también en la entrada aquel pasaje: no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es solo con Él que avanzamos, que luchamos, que vencemos. Él es el que nos da la fuerza, hermano, en nuestra debilidad. Así que no se sienta ni el más santo ni el más perfecto, sino por gracia somos salvos. Que esto no es don de nosotros, sino don de Dios. No es por nosotros, es por Dios. Nosotros solamente hacemos lo que nos toca hacer, lo que por amor hacemos por nuestro Dios, lo que por agradecimiento hacemos por nuestro Dios. Pero la invitación hoy, hermano, es que cada uno de nosotros aprendamos a no llenarnos ni de orgullo ni de soberbia por lo que nos hayan hecho, por el daño o por el éxito, sino que aprendamos, a pesar de todo eso, mantenernos humildes, sinceros con Dios, con los demás. Si se equivocó su pareja, si se equivocó su familiar, su amigo, hermano, perdónenlo. El perdón es parte importante de la humildad. Sí me expliqué el día de hoy. Pero cuando no hay humildad, recuérdelo, tarde o temprano hay consecuencia del orgullo. Hay división, hay confusión. Y Dios nos guarde de estar todos confundidos, sobre todo con las personas que amamos. Qué tremendo es, hermano, llegar a casa y que cada quien hable su propio idioma. Qué horrible es venir a una iglesia y que cada quien hable su propio idioma, porque no aprendemos a ser humildes los unos con los otros. Qué horrible es eso. Cuando se hacen grupitos, hermano,
porque pensamos que nosotros somos mejores que aquellos, y estos piensan que son mejores que aquellos, y entonces comienza un ciclo de división sin fin. Dios nos guarde de hacernos así. Dios nos permita, hermano, mantenernos unidos como uno solo en esta iglesia, donde nuestra cabeza siempre sea Jesucristo. Él sea el que nos ayude, el que nos dirija, el que nos sostenga, el que nos aliente, el que nos levante. Aún 7 veces caerá el justo, pero aún esas mismas veces el Señor nos levantará. Solamente con humildad acerquémonos a Él y digamos: Señor, así estoy. Honestidad es humildad. Perdón es humildad. Vamos a ponernos de pie hoy. Y saben, a veces hablo con mi esposa y yo le digo: oye, mi amor, vamos a poner un poco de piso, ¿no? Así aquí. Y mi esposa no quiere, ¿no? Dice: no. Y yo digo: bueno, pongámosles unos cojincitos a los hermanos para que se puedan arrodillar. Y mi esposa me dice: no. Porque cuando nos rendimos al Señor, hermano, pues no siempre va a haber comodidad. Sinceridad es lo que espera el Señor. Yo hoy, ¿por qué le digo esto? Porque quiero invitarlo a que nos pongamos todos de rodillas, los que se puedan arrodillar, los que no, sentaditos aunque sea, pero que seamos honestos al Señor, que esta vez nos acerquemos a Él y le digamos: Señor, aquí está mi vida. Señor, yo no quiero ser orgulloso, yo no quiero ser orgullosa, ni contigo, ni con los demás, pero sobre todo contigo. Yo no quiero, Señor, pensar que lo he aprendido todo. Yo no quiero pensar, Señor, que mis conocimientos son tantos que no necesito seguir aprendiendo. Señor, yo necesito seguir aprendiendo de ti. Yo necesito seguir aprendiendo. Yo no lo sé todo. Y aunque lo supieras, Señor, yo ruego que tú me vacíes y me hagas de nuevo las veces que tengas que hacerme de nuevo. Así como aquel alfarero, Señor,